CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares, contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por CCCP, Guerrilla Comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy, viernes 19 de febrero del 2021, nos encontramos con un invitado muy especial, muy apreciado por nosotros. Él es Fernando Ceballos Patrón, candidato por Juntos por el Perú en Arequipa, va con el número 1. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Tuvimos un poquito de dificultades para comenzar temprano. Espero que podamos explicarle a nuestros seguidores de que definitivamente esta pandemia que arrecia a toda nuestra población, las inclemencias también de las comunicaciones que tenemos, de los monopolios que vivimos, no nos han permitido comunicarnos en la hora pactada. Pero aquí estamos. El comando nunca muere. Así es, estimado, la guerrilla comunicacional firme al pie del cañón, transmitiendo para toda la militancia. Fernando, quisiéramos antes, de empezar a adentrarnos un poco en temas más políticos, no sé si podríamos presentarte. Bueno, yo te conozco, ¿quién te habla, no? Yo te conozco desde la época de la Universidad de San Marcos. Sabemos que eres hijo de Horacio Ceballos Gámez, el fundador del SUTEP. Lo mencionamos nosotros, pero quisiéramos también saber de ti algo más. No sé si quisieras dar para la militancia algunas pinceladas de tu, digamos así, currículum político. No sé si pudieras, estimado Fernando, acercarnos, pues, ese político que la necesita. Bueno, a nuestra militancia de la izquierda peruana, a la militancia comunista que te sigue, Carlos, debo decirles en primer lugar que Fernando Ceballos es un dirigente popular, es un dirigente político, formado en una cuna revolucionaria. Definitivamente, yo no tuve la oportunidad de compartir la vida infante con mi padre, porque él estuvo definitivamente volcado a las luchas políticas sindicales de la década de finales de la dictadura militar de la década de los 70 y los inicios de los años 80, porque él falleció en 1984. Digo, no pude compartir como un hijo, como lo hacen muchos niños hoy día en nuestra sociedad con sus padres, pero compartí mucho con un anciano al cual recuerdo nítidamente, un anciano que es mi abuelo y que descubrí en las elecciones de los 80, precisamente en las elecciones que Horacio se postulaba como candidato a la presidencia de la República y en la cual resultó ser elegido diputado por Arequipa, cediendo sus funciones de sindicalista, de ser el secretario general del SUTEP. Descubrí que tenía un abuelo muy maravilloso que nos enseñaba con cosas muy simples una sensibilidad a la vida. Me refiero a mi abuelo materno, mi abuelo Antonio Patrón Vega Gil. Y bueno, algunos preguntarán por qué tanto recordar al abuelo. No solo lo recuerdo al abuelo porque por el abuelito que todos tenemos, ¿no? Sino porque descubrí en 1980, en las elecciones de los 80, cuando el exdirector, y que en paz descanse, el director del diario La Primera, don César Lévano, visitó mi casa y preguntaba por mi abuelo. Preguntaba por mi abuelo y descubrimos en ese momento de que mi abuelo había sido el primer preso político del jornal de las 8 horas. Entonces, hoy día
habría que preguntarle por qué los hijos de Horacio, los hijos de este dirigente grande, como tú lo has recordado, de Horacio Ceballos, por qué trascender en la lucha política de nuestro pueblo. Y es que puedo decir hoy día con toda entereza de que soy un militante de las causas del pueblo peruano desde el útero de mi madre. Entonces, siento eso con una convicción patriótica, lo siento con una convicción de clase, lo siento con una convicción humana, lo siento con una convicción social, lo siento con una convicción absolutamente de ese lado del pueblo peruano que queremos el cambio, que nos llamamos la izquierda peruana. Muchas gracias. Esa cuna me ha dado definitivamente, disculpa Carlos, esa cuna me ha dado el ímpetu para ser un dirigente estudiantil, ser un contestatario a cualquier abuso e intolerancia que he visto que se ha desarrollado contra nuestro pueblo, ser un dirigente estudiantil. Definitivamente nos hemos conocido en esas lides cuando sí, he llegado a ser el vicepresidente de la Federación de Estudiantes del Perú, y cuando más adelante podría haberme licenciado, acepté un nuevo cargo en esta federación, siendo vicepresidente, pasando a ocupar el cargo de secretario nacional de derechos humanos. He sido un activista del no a la Constitución de 1993. El tiempo nos dio la razón. En ese momento, en 1993, siendo dirigente estudiantil, conocí a los dirigentes de la central, de nuestra gloriosa central de trabajadores del Perú, fundada por José Carlos Mariátegui. En ese tiempo conocí esa dirigencia. Nos comprometimos a luchar políticamente contra la dictadura fujimorista, y tengo el honor de decir de que, habiendo formado el comité político del 4 de junio, que lo fundamos en 1994, le dimos impulso durante 6 o 7 años hasta derrocar y lograr expulsar a la dictadura fujimorista, con el apoyo y con el respaldo y con la fuerza de los trabajadores de la gloriosa Central General de Trabajadores del Perú, con los movimientos políticos, con los partidos de izquierda, que le dimos ese ímpetu a la lucha por lograr nuevamente la democracia en nuestro país. Ese es Fernando Ceballos. Yo hoy día soy un dirigente del partido Juntos por el Perú y tengo el encargo de liderar la lista en Arequipa. Voy con el número 1 al Congreso de la República por Juntos por el Perú en esta, mi tierra, en esta Arequipa que me vio nacer y que hoy día me ve renacer nuevamente como un candidato al Congreso de la República. Muy bien, Fernando. Ahora, Fernando, pasemos, bueno, antes permíteme hacer una nota al pie para la militancia también, o la militancia joven. Eso de que fue dirigente estudiantil el año 93, bueno, se dice muy rápido, pero había que oponerse a la dictadura de Fujimori el 93, ¿no? Y es otra circunstancia ahora decir que, bueno, Fujimori fue una dictadura, pero en el 93, 92, la situación era un poco distinta, ¿no? Bueno, Carlos, yo no lo quería decir, pero Fujimori me llevó 5 veces preso. Me expulsó de la Universidad San Marcos. Sí. He reingresado a San Marcos. O sea, Fujimori me ha tratado cariñosamente muy mal. Pero aquí me tienes ahora. Aquí me tienen los hombres y mujeres que conocen la izquierda. Aquí me tienen ahora. Eso no me ha mellado. Sigo siendo un hombre ducho en política, sigo siendo un hombre fuerte, me ha fortalecido. Así me templó el acero. Soy un hombre hecho en la izquierda y eso no me va a cambiar. O sea, sí, fueron momentos muy difíciles. Y también a mucha honra debo decir de que el 30 de septiembre de 1998 tomamos por 15 minutos el patio del Palacio de Gobierno con los dirigentes de la CGTP, con los dirigentes de San Marcos, con otros dirigentes estudiantiles. O sea, sí, disculpa, omití ese espacio. Sí, han sido horas muy difíciles. No,
no las quise comentar porque, bueno, definitivamente yo creo que de esa manera, de ese espacio de tiempo, nos hemos formado para precisamente no dar tregua hoy día a, a estas nuevas dictaduras que tiene nuestro proletariado, que tiene nuestro pueblo, que son el acaparamiento mediático, que son el acaparamiento, el abuso de poder, eh, en la distribución de los medicamentos y en la administración de salud. El Muy bien, neoliberalismo Fernando. es esa fuerza que controla la vida humana y que nosotros estamos dispuestos a no darle tregua. Sí, Fernando, entonces vamos, por favor, hecha esta presentación, a las propuestas del candidato Fernando Ceballos. ¿Cuál es el marco general de las propuestas que tiene el candidato número 1 que lidera la lista en Arequipa, esta ciudad tan importante, la región, ¿no? La región tan importante del sur peruano? ¿Cuáles son las propuestas que vertebran, valga la redundancia, tu propuesta, estimado Fernando? Carlos, en primer lugar debemos ratificar el compromiso de los hombres y mujeres de Juntos por el Perú por transformar nuestra sociedad, pero esa transformación tiene que ser dentro del marco constitucional. Y creemos que esta constitución no sirve al país, no le sirve a la gente, no le sirve a los trabajadores, no le sirve al desarrollo del Perú. Hace un momento yo hice mención de que fui un activista del no a la constitución de 1993 y el tiempo nos ha dado la razón en muchos aspectos. Puedo enumerar todos los aspectos que esta constitución no le sirve al país ligeramente. Primero, esta constitución no consagra el derecho a la salud. Y ya sabemos qué le pasa al país en este momento, que ha permitido esta constitución que se desmantelen nuestros servicios de salud, que la salud se ponga en manos de los privados, y hemos visto cómo los privados han actuado en esta pandemia, con un ánimo de lucro, con un ánimo de mercantilizar la salud y las necesidades de nuestra población. Esta constitución no sirve en ese aspecto. No sirve en la educación. Hemos visto las necesidades que nuestros estudiantes han tenido en esta pandemia en la educación. Una educación no preparada para un momento de crisis. Pero además hemos visto la marginación política, la marginación social de nuestros jóvenes en su formación educativa. Hemos visto que la educación, desde esta constitución, se ha hecho una mercancía. Se han creado universidades bamba, por no decirlo de la forma más peyorativa, pues se han hecho universidades bamba, universidades con fines de lucro, universidades engaño, universidades estafa. Universidades que han acabado siendo partidos políticos y que hoy representan parte de esa mafia política que está enquistada en el gobierno. Esta constitución ha permitido que se organicen mafias políticas, como las universidades partido, que se organicen mafias partidarias para que defiendan los intereses de grupos de poder. Hemos visto cómo se han creado nuevas formas de esclavización de los trabajadores. Hemos visto cómo se han disminuido los derechos de los trabajadores y se han disminuido los derechos de los ciudadanos. Esta constitución no tiene el derecho a la vivienda. Los peruanos han comenzado a construir como pueden, donde han podido hacerlo. No se planifica la vivienda en el país. Un país que se dice moderno, que se dice desarrollado, que desarrolla nuevas formas de vida, como pregona el neoliberalismo salvaje que nos gobierna, planificaría la vivienda en nuestro país. Pero la vivienda, nuestra población se ha visto en la obligación de construir sus viviendas dentro de los cauces de los ríos, dentro de las cauces de las torrenteras, como son aquí en Arequipa, o dentro de las cauces de las caídas de los huaicos, por la necesidad de la vivienda. Ahí el Estado no ha sido amparador de la vivienda. Esta es una constitución que ha buscado que humillar a la población humana, que humillar al ser humano. Y ese es el resultado que tenemos en esta pandemia, en esta vida que tenemos en estos 27, 28 años de constitución neoliberal fujimorista. Por eso creemos, primero, que hay que cambiar esa constitución. Y eso es el primer proyecto que Fernando Ceballos al Congreso de la República abraza. Nos habíamos propuesto que debía haber una segunda ánfora en estas elecciones, precisamente
para que la población decida sobre esta Constitución. Pero en cuanto eso no ha sido posible, creemos que desde el Congreso de la República hay que reforzar y establecer ese proyecto. Necesitamos reformar esta Constitución. Con la reforma de la Constitución van a venir definitivamente el desarrollo de varias leyes, porque esta Constitución, la Constitución de 1993, es el amparo de varias leyes. Dentro de esas leyes, por ejemplo, tenemos la ley del monopolio del oxígeno. Y con el monopolio del oxígeno se ha permitido que más de 90,000 personas mueran con esta pandemia. 90,000 personas por falta de oxígeno. Todo porque al gobierno del Perú, desarrollando esta Constitución, le dio el monopolio del oxígeno a 2 empresas. Bueno, algunos dirán, no es monopolio si hay 2 empresas, pues, pero si estas 2 empresas pertenecen a un mismo país, a un mismo grupo empresarial, pero tienen el andamiaje legal de que son 2 empresas, claro, no hay monopolio, pues, qué bonito, pero estas 2 controlan la producción del oxígeno y han controlado la producción, el mercado y el precio del oxígeno en pandemia. Por eso hemos tenido más de 90,000 peruanos muertos por falta de oxígeno. Entonces, ¿hay que introducir el derecho a la salud? Sí. ¿Hay que modificar la Ley General de la Salud? Sí, la vamos a modificar cambiando esta Constitución. ¿Qué más vamos a hacer? Proponemos, porque un candidato al Congreso no puede decir prometo. Sería una irresponsabilidad de los hombres de la izquierda decir que estamos prometiendo. Yo propongo, además, un cambio en la Ley General de Educación, en la Ley de Carrera Pública Magisterial. La ley General de Educación debe contemplar aspectos básicos de la educación básica como de la educación superior. Hoy día tenemos una educación superior que es definitivamente excluyente de las personas que no tienen recursos económicos. Hace muchos años, esa brecha entre el examen de admisión y la formación universitaria permitió la creación de centros preuniversitarios, primero subsidiados por la iniciativa privada y luego creado exprofesamente por las propias universidades. Las universidades públicas han creado sus centros preuniversitarios, en los cuales los altos costos de estos centros preuniversitarios y que además ponen como condición la oferta del examen directo a través de estos centros preuniversitarios, han permitido que los hijos del pueblo que no tienen recursos económicos no puedan acceder a estos centros preuniversitarios y que por tanto se disminuya la oferta académica en las universidades. Tenemos que abolir los centros preuniversitarios, pero para ello propongo una ley que prohíba el ingreso a las universidades a través del examen de admisión. Es decir, el ingreso a las universidades debe ser libre, automático a todo estudiante. Y dentro de la universidad se seleccione y se califique a los estudiantes. Dentro de un proyecto. Disculpa que te corte, Fernando, justo en esta parte, permíteme decirte, quien te habla, vivió 11 años en Argentina, y sabes que en Argentina el ingreso a la universidad es libre y no hay necesidad de un examen. Tú entras a la universidad, quieres estudiar y entras, así de sencillo. Sí, continúa, Fernando, por favor. Tenemos que eliminar el examen de admisión. El examen de admisión es la barrera burocrática del acceso a la educación universitaria. El Estado peruano tiene una ley que habla de las barreras burocráticas. El examen de admisión es eso, es una barrera burocrática, que lo único que hace es demostrar que existe una gran brecha entre los requerimientos que tiene la universidad pública para admitir a sus estudiantes y la formación del nivel básico de secundario. Entonces, tenemos que eliminar eso. Como Estado tenemos que reconocer el ingreso libre a las universidades y con eso también eliminar los centros preuniversitarios. Además, dentro del nivel básico regular, nosotros, Fernando Ceballos, al Congreso de la República, propone que debe haber una modificación de la carrera pública magisterial, reconociendo el trabajo docente. Es decir, tenemos que reconocer el trabajo docente
en todo el ancho de nuestro país, las dificultades culturales, económicas, geográficas que hay. Y eso tiene que tener una bonificación especial, porque muchos de nuestros profesores hoy día no quieren ir a dictar a zonas rurales porque no hay un incentivo económico. Entonces, ese incentivo económico tiene que haber a través de una nueva escala salarial de nuestros docentes. Hoy día, un docente del nivel básico tiene una remuneración aproximadamente de 2.000 soles. Me parece muy poco, considerando la canasta básica. Así que tenemos que mejorar esa carrera, ese nivel remunerativo. Pero además tenemos que proponer, haciendo las modificaciones a la carrera pública magisterial, el nombramiento automático de todos los docentes que están en la calidad de contratados. El nombramiento de todos los docentes contratados. Eso aliviaría en mucho la carga administrativa que tiene el Ministerio de Educación y permitiría mejorar los niveles de educación. A través de otra introducción a esta carrera pública, la obligación del Estado de capacitar permanentemente a nuestros docentes. En pandemia, se demostró que nuestros docentes no estaban capacitados para llevar las clases no presenciales. Y allí el Estado peruano ha hecho poco o nada por capacitar a nuestros docentes. En estas épocas de enero, febrero, en la cual nuestros docentes han tenido vacaciones, el Estado peruano igual ha dejado de capacitar a nuestros docentes. Entonces, era la oportunidad para seguir pensando y planificando la educación en nuestros. Por otro lado, en el nivel básico regular debemos introducir la obligación del Estado peruano de dar alimentación a nuestros estudiantes, pero además de dotarlos de la logística para que puedan llevar regularmente sus estudios. Es decir, en esta pandemia el Estado tendría que garantizar laptops, computadoras o tablets para que nuestros estudiantes puedan acceder a sus clases. Pero además, Juntos por el Perú ha propuesto introducir el derecho al Internet. Como hoy día todo el mundo hace uso de un celular, de la computadora, como lo estamos haciendo hoy día, y la conectividad es importante, es un derecho que debe ser inalienable para todos nuestros estudiantes. El Internet como un derecho universal en el Estado peruano. Suscribimos ese proyecto de Juntos por el Perú como un proyecto nuestro que será firmado por Fernando Ceballos de llegar al Congreso. Además, hablaba de la alimentación de nuestros estudiantes en los centros educativos. Y creemos que en los centros educativos el Estado peruano debe dar alimentación en el primer nivel como en el segundo nivel básico de la educación. No es posible que los programas de Caliwarma solo brinden alimentos a los estudiantes del primer nivel, o sea, de la primaria. Hay colegios en nuestra localidad de Arequipa donde existen los dos niveles de educación. Sin embargo, el Caliwarma solo llega para los estudiantes de la primaria y los estudiantes de la secundaria miran cómo comen los otros estudiantes. Eso es indigno, inhumano. Comer frente a los pobres, comer frente a otros estudiantes que tienen necesidades. Eso hace el Estado peruano y tenemos que abolirlo. El Estado tiene que darle alimentación a todos nuestros estudiantes durante sus horas de estudio, porque de esa forma garantizamos reducir la anemia, además de que nuestros estudiantes puedan tener las condiciones alimenticias y salubres para que se puedan educar y asimilar la educación que se les imparte. Con esas premisas, creo que nosotros básicamente podríamos mejorar las condiciones de la educación. A nivel del trabajo. Sí, estimado. A ver, con respecto al trabajo, ¿me mencionas? No. ¿Sí? Querías hacer una acotación, Carlos, sí. Sí, estimado, tenemos un tiempo un poco limitado. No sé si querías ir cerrando en torno a las propuestas. Los han mencionado varias con respecto a la salud, a la educación, que es la verdad lo más importante para el pueblo peruano ahora, ¿no?
Y para cualquier sociedad moderna, lo más básico que tiene que garantizar un Estado, ¿no? Y lamentablemente el Estado peruano no lo hace. Pero no sé si quería cerrar el tema de las propuestas. Plataforma de trabajo. Respecto a la plataforma de trabajo, en realidad tenemos dos planteamientos claros y concretos. Hay que reconocer al trabajo cuando la persona está en su edad productiva y hay que reconocer a la persona cuando ha dejado su edad productiva, es decir, cuando ha pasado la edad de jubilación. Y en primer lugar, tenemos que pasar a una reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones en el cual integre la ONP, la AFP y los programas hoy día básicos de pensión 65 en un solo programa de pensiones del país. Pero una pensión que garantice la vida, la sostenibilidad de las personas de la tercera edad. No es posible que la pensión que pague el Estado peruano a través de pensión 65 sea de 125 soles mensuales. Ni es justo que la pensión de los pensionistas de la ONP en algunos casos sea de 300 soles. No es justo que la ONP programe la vida de las personas a través de las cuentas individuales hasta los 114 años de vida, con lo cual prorratea en más de 40 o 45 años la pensión que le tocaría a una persona. Tenemos que dar una reforma integral al Sistema Nacional de Pensiones. Tenemos que dar una pensión integral a las personas de la tercera edad, reconociendo el derecho a la pensión a los trabajadores independientes, a los trabajadores que los mal llamados ambulantes, a los mal llamados informales, porque de ellos también se ha construido este país. A ellos les debemos también el desarrollo del país y el Estado peruano tiene que reconocer a los trabajadores independientes, a los ambulantes o a los informales, como quieran llamarlo los neoliberales, tenemos que reconocerles su derecho a una pensión. Y para ello creemos que debe haber una pensión universal a todas las personas a partir de haber cumplido 65 años de edad. Y eso el Estado peruano lo puede financiar si determinamos con esas exoneraciones tributarias que tienen grandes empresas de nuestro país. En el derecho al trabajo tenemos que abolir la flexibilización laboral y reconocer los derechos conquistados por los trabajadores durante las jornadas de 1920, que fueron las jornadas de las 8 horas. Reconocer la estabilidad laboral, reconocer un derecho previsional en todos sus sentidos y una remuneración justa. No los 930 soles que hoy día tenemos de pensión mínima, de remuneración mínima vital. Tenemos que incrementar esa remuneración mínima vital por encima de lo que significa la canasta básica, porque una pensión mínima vital tiene que reconocer el derecho a la vida. Y si hay una canasta básica, esa debe ser la remuneración mínima vital. Además, en el plano financiero, tenemos que eliminar las exoneraciones tributarias a universidades, a grandes empresas y a mineras. Con esas eliminación de esas exoneraciones tributarias, podríamos financiar varios programas sociales, como el programa de pensión universal, como el programa de salud universal. Pero además, tenemos que eliminar todas esas condiciones abusivas que hoy día tiene la banca y el sistema financiero. No tenemos que hacer una recomposición del sistema financiero. Primero, eliminando las exoneraciones tributarias que tiene la banca. Segundo, buscando un equilibrio entre el deudor del sistema financiero y no más tasas abusivas de los intereses que tienen los bancos a la banca de consumo, a los créditos hipotecarios o a cualquier sistema de crédito que el peruano accede a través de esta banca. No más el abuso del poder económico en nuestra población. Y eso lo digo hoy día, 19 de febrero, estando a un día de celebrar el Día Internacional de la Justicia Social que reconoce las Naciones Unidas. No he dicho nada que sea comunista, no he dicho nada que sea socialismo, no he dicho nada que sea izquierdismo, he dicho lo que las Naciones Unidas reconoce en el Día Internacional de la Justicia Social.
Si he sido Muy bien. incendiario para algún grupo, pídanle cuentas a las Naciones Unidas que mañana celebra el Día Internacional de la Justicia Social. Muy bien, Fernando. Lo celebraremos también este sábado, sábado 20 de febrero. Estimado Fernando, para ir concluyendo, bueno, ya estamos con el tiempo justo, pero infórmanos, por favor, Fernando, ¿qué partidos componen Juntos por el Perú en Arequipa? ¿Cómo está la alianza Juntos por el Perú en Arequipa? Bueno, a nivel nacional está Partido Humanista, Partido Patria Roja, Partido Comunista Peruano. Me refiero al Partido Comunista del Perú, Patria Roja, perdón, Partido Comunista Peruano, Nuevo Perú y otros grupos más. ¿Tú puedes acercarnos información, Fernando, por favor, de cuáles son los partidos que componen esta plancha, si se quiere, para las curules por Arequipa? Bueno, debo informarte que la alianza Juntos por el Perú ha presentado el acuerdo político por la unidad en Arequipa, y el acuerdo político actualmente lo estamos conformando 3 organizaciones políticas: Juntos por el Perú, el Movimiento Nuevo Perú y el Movimiento Venceremos. En el caso de Juntos por el Perú, en Arequipa somos activistas, básicamente 3 fuerzas políticas en Juntos por el Perú. Me refiero, en Juntos por el Perú somos activistas el Partido Comunista Patria Roja, el Partido Comunista Peruano, o conocido como el Partido Unidad, y el Partido Humanista, la Corriente Humanista. En el caso del Partido Nuevo Perú, tengo entendido que lo integran el Partido Socialista, el Movimiento Sembrar, el Movimiento Nacer o Renacer, y también las propias bases del Nuevo Perú, que son bases no alineadas a alguno de los partidos conformantes. Además, hemos logrado aglutinar en este movimiento hoy día a las organizaciones de base, como las organizaciones de los mercados, mercados y mercadillos de Arequipa, a los movimientos, al movimiento regional del Frente Regional por la lucha por el agro en Arequipa, más conocido como Tierra Sí, Agro Sí, Mina No, el movimiento, movimientos feministas, y también están los frentes regionales de defensa de los intereses de Arequipa, ¿no? Que son frentes eventuales organizados en la población arequipeña. También, ¿Y las candidaturas, estimado, de qué agrupaciones son? ¿O de qué agrupaciones están más cercanas, si se quiere? Bueno, básicamente aquí tenemos hoy día en la lista de Arequipa. Estamos conformados por el Partido Humanista o la Corriente Humanista, perteneciente a Juntos por el Perú, el Partido Patria Roja, perteneciente también a Juntos por el Perú, el Partido Socialista, perteneciente al Movimiento Nuevo Perú, y el Movimiento Venceremos. Esas son las 4 fuerzas que integran hoy día la lista de Juntos por el Perú. En realidad, hubiésemos querido una conformación más amplia, porque la lista de Juntos por el Perú la lista de Juntos por el Perú de Arequipa tiene la oportunidad de 6 candidaturas, y en realidad hubiésemos querido poder trabajar la conformación de por lo menos 6 referentes, pero bueno, como fuera, estamos hoy día 4 y estamos logrando construir un consenso a partir de extender nuestras manos en la conformación de un verdadero frente político de unidad de la izquierda peruana a través de Juntos por el Perú en la región Arequipa.
¿Y quiénes son, estimado? ¿Quiénes son los candidatos con su número, los 4 candidatos de Juntos por el Perú en Arequipa? Si Bueno, nos podría lamentablemente decir, ¿no? debo informar que 2 de nuestras candidatas han renunciado a la lista. Éramos 6 candidatos, 2 de nuestras candidatas han renunciado a la lista. Hoy día nos quedamos en competencia o en carrera 4 candidatos. Fernando Ceballos, quien les habla, va con el número 1. Con el número 2 va el compañero José Villafuerte. Con el número 4 va Clara Salinas. Con el número 5 va Jorge Condori. Las candidatas 2 y 6, bueno, en el caso de la candidata Victoria Vegaso, que iba con el número 2, ella es una enfermera que trabaja en salud y nos manifestó de que debido a que ella siente una mayor vocación al servicio que ella realiza y hoy día en esta pandemia no estaba realizando las labores políticas de esta campaña y se ha sentido y se ha visto en la obligación de sustraerse de continuar la campaña electoral. Entonces, nosotros hemos sabido entender esta situación, lo hemos aceptado, con la importante baja que significa perder un candidato en esta campaña, ¿no? Igualmente, la compañera que va en el número, iba en el número 6, también ha tenido serias dificultades por esta pandemia, que las hemos encontrado absolutamente razonables pese a la voluntad del apoyo y solidaridad de los otros compañeros de él para que ella continúe en el proceso electoral, ¿no? Pero no, definitivamente la situación ha sido bastante difícil. Esos somos los 4 candidatos que nos mantenemos en contienda, ¿no? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Sabemos que has tenido una jornada pues, electoral, estás en plena campaña y te dejamos ya compartir con tu familia. Siempre es bueno eso, siempre es necesario y es saludable, más aún en esta pandemia, ¿no? Te deseamos los mejores éxitos, Fernando, a ti, a los otros 3 compañeros que están en carrera. Necesitamos representantes en el Congreso que, como tú lo has manifestado, bueno, demuestren, ¿no? Demuestren en su historia que hayan tenido el temple y el coraje de enfrentar adversidades, ¿no? Estimado Fernando, tus palabras finales, por favor, para despedirnos de la audiencia. Carlos, en primer lugar quiero agradecerte por este importante espacio. En realidad es muy saludable encontrar una trinchera de lucha en este espacio que ha sido capturado también por las fuerzas neoliberales de nuestro país y de la orbe. Los medios de comunicación han sido en muchas oportunidades también un instrumento de dominación de nuestras clases políticas y de nuestras clases sociales. Encuentro en esta tribuna un espacio libre para poder desarrollar y exponer las ideas del pueblo peruano, exponer esta candidatura que tiene como objetivo contribuir a la liberación de nuestra región, de nuestro país y principalmente romper esas ataduras de opresión que se yacen contra el proletariado peruano. Yo tengo la convicción de que este 11 de abril vamos a poder, los hombres y mujeres de Juntos por el Perú, reivindicar en un solo grito la victoria del pueblo peruano, siempre y cuando sepamos mantener una unidad, esa unidad que antes nos hemos negado nosotros mismos. Ojalá que los hombres y las mujeres de Juntos por el Perú sigamos bregando y construyendo la unidad que el pueblo peruano demanda, para con esa unidad poder derrotar a los opresores de nuestro pueblo, a los opresores de nuestra libertad, pero principalmente conquistar una libertad que hace 200 años nos las vienen dibujando en la cara como una ilusión y que no es real. Y que este 11 de abril logremos también liberar a nuestro pueblo para darle una verdadera calidad en la salud, en la educación, pero principalmente una oportunidad libre en el trabajo. Arequipa no se rinde.
muy bien, Fernando. Muchos éxitos, un fuerte abrazo a la distancia. La guerrilla comunicacional se despide por esta semana y a toda la audiencia la conminamos a unirse a la guerrilla comunicacional difundiendo este contenido en sus redes sociales, un contenido que se hace con mucho cariño y con mucha militancia. Un fuerte abrazo, Fernando, y hasta la victoria siempre. Adiós, Carlos. La victoria de Fernando va a ser la victoria de todo el pueblo peruano. Okay.